Lo más importante de la sentencia es que habla de que el embarazo empieza con la implantación, eso es un avance fundamental para la región. Nos dice también que la manera de proteger al feto en evolución o al embarazo es exclusivamente vía la mujer. Efectúa una conceptualización muy poderosa de los derechos reproductivos en el espacio interamericano, interpretada por la Corte como autonomía. Estas bases que les da los derechos reproductivos son muy importantes y contribuirán a transformar la práctica jurídica de la región en torno a eso. Le permitió a la Corte dar un primer paso preliminar, pero fuerte en términos de analizar ciertos conflictos de derechos que pueden surgir en algunas discusiones sobre derechos sexuales y reproductivos. Creo que el caso Artavia ofrece un interesante diálogo entre la Corte Interamericana y varios desarrollos de altas cortes locales en términos de la interpretación más favorable frente a los derechos de la persona en el marco de la Convención Americana. Un mérito muy importante de la sentencia es haber identificado derechos humanos violados sobre pretexto de esta protección absoluta del derecho a la vida desde la concepción y haberles dado un contenido muy fuerte. Es haber establecido, por ejemplo, que el derecho a la autonomía abarca la decisión de ser o no padre. Haber dicho que el derecho al libre desarrollo de la personalidad implica las decisiones de cómo te relacionas con otras personas. Al hablar de autonomía reproductiva y la manera en la que aborda la vida privada, nos lleva a pensar que la reproducción, como muchos otros ámbitos de la vida, está protegida por derechos humanos. Y basta preguntarnos para qué sirve la libertad, basta preguntarnos cosas tan básicas como esa para llegar a la conclusión de que sirve, por ejemplo, para decidir sobre nuestros cuerpos, sirve para decidir sobre nuestra maternidad, sobre nuestra paternidad, sirve para llevar la vida que queremos llevar. La libre decisión reproductiva no se limita, como lo pensamos y lo luchamos por muchos años, al tema de planificación familiar, sino que va también al tema de una intervención del Estado para dotar de medios a aquellas personas que quieran poder ser padres biológicamente. A mí me interesa sobre todo la posibilidad de leer Artavia en relación con al menos 3 sentencias o 3 decisiones de la Corte Interamericana específicamente en relación al tema LGBTI. Uno es Atala, el caso de Karen Atala contra Chile, sobre todo en lo que respecta a la noción de familia y a la noción de la protección de los niños. Y la otra es una sentencia que se llama Rosenda Cantú contra México, que introduce de una manera muy interesante la obligación de la interseccionalidad. Se acabó el argumento para aquellos que quieren reincorporar o que están todavía defendiendo en las constituciones la protección del derecho a la vida desde la concepción. Se acabó el argumento de que la Convención Americana los obliga a hacerlo. Permite en el futuro litigar sobre todo los casos más extremos de penalización del aborto, aquellos que ni siquiera permiten causales de excepción, ni siquiera no estamos hablando aquí de despenalización, pero por lo menos este caso va a servir como una herramienta muy concreta para pelear a nivel interno en aquellos países en los cuales no existen excepciones. En Chile no se permite el aborto bajo ninguna circunstancia, tal como en El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Honduras. Entonces sí constituye un paso fundamental. Chile se encuentra en un dilema en que se plantea la despenalización del aborto bajo 3 causales. En caso de incompatibilidad de vida del feto en forma extrauterina por malformaciones incompatibles con la vida. El segundo es en caso de violación y el tercero por indicación de riesgo de salud y de la mujer. Entonces, Artavia va a colocar al centro de la discusión que no pueden los políticos argumentar en base meramente a lo que ha sido la Convención Americana de Derechos Humanos, o sea, que la protección que otorga la Convención Americana a la vida en gestación no implica de manera alguna que se deben desproteger los derechos de las mujeres. En el Perú actualmente hay un intenso debate en relación a la posibilidad de que se despenalice el aborto en casos de violación sexual, y anteriormente el Tribunal Constitucional peruano dictó una sentencia muy conservadora también en términos de prohibir la entrega de anticoncepción oral de emergencia en los servicios públicos de salud. Antes del caso Artavia Murillo,
han habido en los debates internos constitucionales algunos elementos, como en el caso de Colombia, por ejemplo, donde se habla de el derecho a la vida, por un lado, materializado en el derecho constitucional a la vida, y por otro lado, el valor vida, ¿no? Y también hubo algo de eso en el debate mexicano. Finalmente se concretiza de manera vinculante, enfática, en el caso Artavia Murillo. La sentencia creo que deja claramente que el embrión no es sujeto de derecho, ¿no? O sea, no se le puede otorgar personalidad jurídica, como lo están haciendo o lo hicieron varios estados con la llamada Ley de Protección a la Vida, ¿no? El primer reto que creo que vamos a tener todas y todos es cómo hacer una narrativa que entiendan, porque es difícil explicarle aún a las autoridades que se supone que son profesionistas estos temas. Bueno, yo creo que los retos de llevar estos contenidos son los retos que son comunes a todos los estándares que provienen del sistema interamericano, es decir, montarse muy bien en esta decisión de la Corte, en esta ocasión estoy hablando de la Corte mexicana, de que los precedentes interamericanos son vinculantes. Desde GIRE vamos a estar haciendo referencia a la sentencia Artavia Murillo en todos los argumentos que acercamos a tomadores de decisión, desde el legislativo, el ejecutivo, el judicial. En México las sentencias de la Corte Interamericana son obligatorias y el caso de Artavia contra Costa Rica sin duda nos va a ayudar a tener una interpretación mucho más progresista, mucho más garante de derechos humanos, en particular de las mujeres, y así el Estado podrá pensarlo dos veces qué implica realmente esta protección del derecho a la vida y no solamente utilizar esto como una acción política que vaya encaminada a intentar prohibir el aborto. Las discusiones sobre derechos sexuales y reproductivos son discusiones muy importantes para una democracia y para los derechos de las personas. Yo creo que me parece que Artavia tiene que ser leído junto con otros instrumentos internacionales de derechos humanos, una idea en que las mujeres cargamos en forma desmedida con la reproducción humana. La reproducción que implica no solamente el tener hijos, sino que luego de tenerlos, de criarlos, y por lo tanto que el costo de la reproducción, una reproducción elegida, deseada, implica también el Estado no solo la idea de prohibir a las mujeres no tener hijos, sino que tiene que asegurar que una vez que las mujeres querramos tener hijos, tengamos todas las condiciones para una maternidad en condiciones dignas.